En este vídeo hablaremos del juego de la vida, que es una de las muchísimas contribuciones del matemático británico John Conway, quien fue profesor de Princeton y quien fue también víctima del COVID hace unos pocos años. El juego de la vida es un juego de computadora que se juega sobre un tablero de infinitas dimensiones. En cada celda de este tablero hay siempre una célula, que podría estar viva o muerta. Aquí, por ejemplo, he representado una parte del tablero y estoy representando a las células vivas como casilleros de color blanco y a las células muertas como casilleros de color negro. La idea central del juego de la vida consiste en determinar qué es lo que pasará con cada célula en la siguiente iteración, en la siguiente generación. Esta célula central, por ejemplo, en este momento está viva, pero ¿qué pasará en la próxima generación? ¿Seguirá viva o morirá? Y esta célula que está aquí abajo, en este momento está muerta, pero ¿qué pasará en la siguiente generación? ¿Seguirá también muerta o resucitará? Vale decir que en el juego de la vida, las células muertas pueden resucitar. Para saber qué cosa es lo que va a pasar con una célula, existe una regla en el juego, y es la única regla del juego. Para saber el destino de una célula, hay que fijarse en las células vecinas, las que hacen contacto directo con la célula que estamos analizando. Por ejemplo, si tenemos una célula viva, que es la célula que estamos señalando, si esta célula en su vecindario tiene exactamente 2 o 3 vecinos vivos, entonces la célula se mantendrá viva en la siguiente generación. Pero si no hay ni 2 ni 3 vecinos vivos, si hay otro número de vecinos vivos, entonces la célula morirá. Esa es una de las reglas del juego de la vida. Vale decir, esta célula, por ejemplo, ¿no? Si tiene muy poquitos vecinos vivos, digamos uno nada más, en ese caso, esta célula en la siguiente generación tendrá que aparecer como muerta, ¿no? Se ha muerto por aislamiento, tiene muy pocos vecinos. Y lo contrario también, ¿no? Si esta célula viva tiene demasiados vecinos vivos, entonces en la siguiente generación aparecerá muerta por hacinamiento, ¿no? Está muy apretujada. 2 o 3 vecinos es lo ideal, son las condiciones ideales para que una célula viva continúe en ese estado. La otra regla es para las células muertas. ¿Qué pasa con las células muertas? Lo normal es que las células muertas continúen en ese estado, a menos que en su vecindario existan 3 vecinos vivos. Exactamente 3 vecinos vivos. Si esta célula muerta tiene exactamente 3 vecinos vivos a su alrededor, entonces en la siguiente generación esa célula resucitará. Eso es lo que dicen las reglas del juego. Entonces, sabiendo estas reglas, que son aplicables para cada célula del juego de la vida, el juego consiste simplemente en determinar cómo evolucionará una determinada configuración de células vivas durante el tiempo. Si esta es la configuración inicial de células vivas y muertas en el instante inicial, ¿qué pasará en el siguiente instante? Simplemente aplico la regla a cada una de las células. Y luego, ¿qué pasará en el siguiente instante? Y así sucesivamente. Cuentan que en los años 70, cuando John Conway propuso este juego, el acceso a las computadoras personales no era tan amplio como ahora, y muchas veces John tenía que valerse de algunos tableros o inclusive calcular el juego a mano. Ahora felizmente tenemos computadoras y podemos implementar el juego de la vida y ver la evolución de una configuración arbitraria de células vivas mediante la simulación. Aquí, por ejemplo, ese mismo patrón que yo dibujé en PowerPoint, ahora lo tengo aquí, en NetLogo. Y mediante un programita, yo puedo calcular qué pasa en la siguiente iteración, en la siguiente iteración, y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué es lo que va pasando con una configuración arbitraria de células vivas? En este caso, como ves, no pasa nada interesante, pero hay ciertas configuraciones, aquí tengo algunas preparadas, por ejemplo, esta de aquí, esta configuración inicial de células vivas y muertas, hace que durante el juego ocurran cosas extrañas, ¿no? Como por ejemplo, ese patrón que te mostré oscila entre 3 configuraciones. Se forma un ciclo límite. Mira que solo aparecen 3 figuras cada vez que aplicas la regla del juego de la vida sucesivamente. También hay otras figuras interesantes, como estos deslizadores. Mira esa cosa que aparece en la pantalla en la esquina superior izquierda del simulador. Conforme yo continúo jugando el juego de la vida, te das cuenta que esa criatura parece ser justamente una criatura viviente.
que se está arrastrando diagonalmente por la pantalla. Ahora, para implementar el juego de la vida necesitamos abrir un nuevo proyecto en NetLogo. Esta vez no tenemos que cambiar la configuración de la vista ni nada, podemos trabajar con la configuración por defecto. Lo que sí tendremos que hacer es añadir una variable a cada parcela para poder tener en cuenta, para poder registrar en cada momento si está viva o muerta. Si tú vienes a cualquier parcela y le das clic derecho y le das en la parte de donde dice inspeccionar parcela, ahí vas a ver todas las propiedades que tienen las parcelas, ¿no? En este caso tienen las propiedades PXCore, PYCore, PColor, PLabel y PLabelColor. Pero nosotros podemos añadir mediante código más variables las parcelas. Eso es justamente lo que voy a hacer. Para ello me voy aquí a la pestaña de código y coloco en la primera línea esto, patches on, y dentro de patches el nombre de una variable que quiero añadir a las variables predefinidas. En este caso una variable estado, que va a ser 0 o 1 dependiendo de si la parcela contiene una célula muerta o viva. Entonces, así es como empiezo estructurando mi programa, y el programa consistirá simplemente, como ya te expliqué, cada una de las parcelas tiene que calcular su estado para la siguiente generación. Si está viva, tiene que calcular si en la siguiente generación estará viva o muerta. Y si está muerta, lo mismo. Tiene que calcular qué pasará con ella en la siguiente generación. Ese cálculo se va a hacer dentro de esta función actualiza estado. Actualiza estado va a ser ejecutada por cada una de las parcelas. Cada parcela va a tener que ejecutar esta lógica. ¿Cuál es la lógica? Primero tienes que calcular, tú como parcela, tienes que calcular cuántos vecinos vivos tienes en tu vecindario. Y para ello defino una variable que se llame vet vivos, vecinos vivos. Y la voy a calcular, pues, cuántos vecinos vivos hay en mi vecindario. Lo hago así. Cuento cuántos vecinos de color blanco hay en mi vecindario. ¿Cuántos vecinos de color blanco existen en mi vecindario? Así. ¿Y para qué quiero calcular eso? Para saber qué pasará conmigo en el siguiente periodo. Entonces, lo que hago ahora es simplemente, ¿no? ¿Qué pasa conmigo? Lo que va a pasar conmigo depende, ¿no? Si yo soy una parcela que contiene una célula viva, algo va a pasar conmigo. En caso contrario, la lógica es distinta. Ahora, imaginándonos que estamos aquí, que somos una parcela viva. Si soy una parcela viva, ¿qué va a pasar conmigo? Ya lo dije. Depende de cuántos vecinos vivos tenga. Si son 2 o 3, continúo viva. En otro caso, muero. ¿Cómo lo dices eso? Así. La variable estado simplemente la asigno a un 0 o un 1, que depende de una condición. Aquí uso este if else value y digo así: si el número de vecinos vivos que yo tengo es 2 o 3, esas son mis condiciones ideales de vida, entonces yo continúo vivo, es decir, continúo en el estado 1, y si no, paso al estado 0, estado de muerte. Este if else value, toda esta expresión es lo que en C o en Java o en otros lenguajes se conoce como el operador ternario. Una condición, que es toda esta, y dependiendo del valor de la condición, toda la expresión toma el valor de 1 o 0. Al final es 1 o 0 el valor que va a ser asignado a la variable estado. ¿Ok? Entonces, si yo parcela estoy viva, entonces en el siguiente periodo seguiré vivo si es que tengo 2 o 3 vecinos vivos, o muerto en caso contrario. Y aquí, esta es la parte del else. Toda esta lógica fue si yo estoy vivo, pero ¿qué pasa si no estoy vivo? Si yo soy ahorita una célula muerta. Ya te dije, todavía hay la posibilidad de resucitar, pero se resucita solo si tengo 3 vecinos vivos, exactamente, y eso se hace así. Entonces mi estado va a cambiar, algo parecido, va a cambiar dependiendo si mi número de vecinos vivos es 3. Si tengo 3 vecinos vivos y estoy muerto, pues resucitaré o pasaré al estado 1, o si no, continuaré muerto. Entonces, eso es más o menos la lógica. Este actualiza estado va a tener que ser ejecutada por todas las parcelas de la vista una y otra vez, varias veces, conforme querramos hacer evolucionar el juego de la vida. Ahora, como yo le digo a todas las parcelas que ejecuten eso, obviamente necesito otra función, jugar, y aquí necesito pues decirle a todas las parcelas
que ejecuten esa función actualiza estado. Así, ¿no? Y este jugar yo tengo que invocarlo muchas veces. De hecho, podría poner aquí un botón que se llame jugar y le marco este check continuamente. ¿Qué va a pasar cuando yo apriete el botón jugar? Pues esta función va a ser invocada muchas veces. Todas las parcelas van a estar invocando a actualiza estado, actualiza estado, actualiza estado, múltiples veces, simultáneamente. ¿Ok? Entonces, como lo van a hacer simultáneamente y la computadora corre bastante rápido, voy a poner aquí una pequeña pausa de medio segundo. Y déjame comprobar la sintaxis, ya está, todo bien. Aparentemente, solo falta un detalle nada más, un detalle. Lo que yo he hecho hasta ahora en esta función actualiza estado es actualizar la variable estado de las parcelas. Las parcelas en este momento van a tener su variable estado en 0, en 1, correctamente actualizada. Pero para que el usuario pueda ver el efecto, ese 0 y 1 tiene que transformarse en un color. Las parcelas que tienen estado 0 tienen que verse negras y las parcelas que tienen estado 1 tienen que verse blancas. Entonces solo falta algo, ¿no? Aquí, luego que actualizan el estado, todas las parcelas, tienen que pintarse de un color que tenga que ver con el estado. Y eso sí es así, ¿no? Simplemente la variable pcolor la voy a colocar de un valor. Y ese valor depende de una condición. Uso este operador ternario y mi condición digo, ¿no? Si el estado de una parcela es 1, entonces que se pinte de blanco porque la parcela está viva. Estado 1 significa viva y en caso contrario que se pinte de negro. Ya está listo. Simplemente tengo que ejecutar el botón jugar. Pero en estas condiciones el juego no va a ser interesante porque ahorita todas las células están muertas. Lo que voy a hacer ahora, desde aquí, desde el terminal nada más, sin necesidad de aumentar el programa, voy a hacer que algunas células estén vivas, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hago? Desde el terminal nomás voy a pedirle al 20% de las parcelas que contengan una célula viva. Entonces lo hago así, ¿no? Entonces, a ver, tener un número al azar, y si ese número es menor que 20, eso hace que el 20% de las parcelas, pues, se pinten de blanco y que tengan su estado en vivo. ¿Ok? Aquí simplemente estoy generando condiciones iniciales. No necesito que la simulación sea lenta porque le he puesto una pausa en el código. Recuerda el comando wait, aplasto el botón jugar y ahí estás viendo el juego de la vida, ¿no? Esa configuración arbitraria de células vivas, mira cómo va cambiando, ¿no? Van muriendo, van resucitando otras células y así ves cómo el juego entra en acción.